Cuando Steve Jobs se despidió de Tim Cook hace 15 años, le dio una frase que marcaría la gestión de Cook. No preguntes qué haría yo, haz lo correcto. Esa idea liberó a Tim Cook de la sombra del fundador y le permitió construir su propio camino. Hoy, al entregar la estafeta como director general de Apple a John Ternus, Cook repite la misma enseñanza. Sé tú mismo. Mantén firme la brújula en los valores de la compañía. Y este consejo no es solo para Apple, que está pasando en estos momentos por un muy interesante proceso de sucesión. Es una lección universal para cualquier organización. El riesgo de caer en la parálisis cuando los líderes intentan imitar a quienes vinieron antes. Cook lo dice bastante claro. Si te obsesionas con pensar como otro, pierdes tu autenticidad y tu capacidad de decidir en el presente. Durante su mandato, Cook llevó a Apple de una evaluación de $350 mil millones a más de $4 billones. Pero más allá de estas cifras, lo que deja es un estilo de liderazgo basado en la consistencia de valores y en la convicción de que mañana puede ser mejor que hoy. Esa filosofía, dice Cook, significa reconocer que uno se apoya en los hombros de quienes vinieron antes y que la verdadera responsabilidad es ofrecer un hombro sólido a quienes vendrán después. En el mundo del trabajo, esta idea conecta directamente con la gestión de talento. No se trata de replicar al jefe anterior ni de vivir en la nostalgia de lo que fue. Se trata de sostener una cultura clara, transmitir valores y preparar a la siguiente generación para hacerlo mejor. Cook lo resume en una imagen poderosa. Pasar la estafeta a alguien que pueda hacerlo mejor que tú. Y ahí está la esencia del liderazgo sostenible. No aferrarse al poder, sino asegurar que la organización siga creciendo con nuevas voces, nuevas ideas y nuevas energías. El día de hoy, Apple enfrenta el reto de encontrar su próximo gran producto en medio de la revolución de la inteligencia artificial. Pero el mensaje de Cook es atemporal. El verdadero legado de un líder no está en las decisiones que toma, sino en la confianza que deja para que otros decidan. Así que ya sabe usted, si trabaja en una empresa, dirige un equipo o simplemente piensa en su propio desarrollo profesional, la pregunta que debe hacerse es: ¿está usted construyendo un camino para los que vengan después y que puedan hacerlo mejor de lo que usted lo hizo? Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 28 de abril y este es nuestro episodio número 124. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Nike pasó 10 años intentando romper la barrera de las 2 horas en el maratón. Le pusieron nombre a un proyecto por ello. Construyeron zapatos especiales, pagaron al mejor maratonista vivo para perseguirlo. Y el día de ayer, en el Maratón de Londres, un corredor keniano finalmente lo logró. Hizo la maratón en 1 hora con 59 minutos y 30 segundos. Usando zapatillas Adidas. Sebastián Sagüe solía ser un liebre. Un liebre es el tipo de corredor que contratas para marcar el ritmo en las primeras millas de una carrera y luego retirarse antes de la meta. En enero de 2022, Sagüe fue contratado para hacer exactamente eso en un medio maratón en España. Nunca había competido más de 3 millas en su vida. Se quedó hasta el final de la carrera de las 13 millas y ganó
toda la carrera. Adidas lo firmó inmediatamente después de esto y 4 años después se convirtió en el primer humano en correr un maratón oficial por debajo de las 2 horas. Nike, mientras tanto, inició todo este proyecto en 2016 con un objetivo llamado Breaking Two. Pagaron por los zapatos, las liebres, los laboratorios científicos y el propio Eliud Kipchoge. Kipchoge corrió en 1 hora con 59 minutos y 40 segundos en Viena en 2019. Pero el evento fue más bien una exhibición en circuito cerrado, con liebres rotativas y un auto de ritmo que iba proyectando una línea láser verde en la carretera. El organismo rector del deporte nunca lo reconoció como una carrera real. No contó ese tiempo. Luego, el negocio de running de Nike se desplomó. Las ventas digitales cayeron un 26% en un trimestre. Su participación en el calzado vendido en la tienda Dick's Sporting Goods pasó del 39% al 32% en tan solo 5 meses. Mientras tanto, On Running creció de 330 millones a 1.8 mil millones entre 2020 y 2025. Por su parte, Hoka casi se cuadruplicó. Roger Federer dejó Nike por On y algo que ya habíamos platicado en este mismo espacio hace algunos meses, la junta de Nike despidió al CEO en octubre de 2024. Mientras tanto, Adidas pasó el mismo periodo construyendo un zapato mejor, el nuevo Adizero Adios Pro. Este zapato tomó 3 años en desarrollarse. Pesa 97 gramos, aproximadamente 3.4 onzas, y es más ligero que una baraja de cartas. Un estudio citado por el Wall Street Journal encontró que usar un zapato 3.5 onzas más ligero ahorra a un corredor alrededor de 57 segundos en un maratón. Sawe venció al tercer lugar por 58 segundos. Adidas también hizo algo que Nike nunca hizo por Kipchoge. Escribieron un cheque de $50,000 al organismo oficial antidopaje para el atletismo, pidiéndole que probara a Sawe de manera más agresiva que a cualquier otro corredor vivo. Fue probado 25 veces en los 2 meses anteriores al maratón de Berlín del año pasado, y Adidas se inscribió para financiar esto durante la duración de su contrato. ¿Cuál es la lógica de haber invertido $50,000 para que le estuvieran haciendo a este corredor, a Sawe, programas o pruebas antidopajes de manera recurrente? Sencillo, en el momento en que Sawe corriera un maratón tan rápido, el mundo obviamente iba a preguntar si hizo trampa, especialmente después de que su compatriota Ruud Chepenicht recibiera una sanción de 3 años por dopaje en 2025. Adidas se estaba adelantando a ello. El zapato, este zapato que acaba de ganar junto con Sawe la carrera el día domingo, se vende al por menor por $500 y apenas está disponible en las tiendas. Los zapatos Adizero de Adidas ganaron la mitad de todas las carreras de maratones mayores en 2024. Y el domingo en Londres, 4 de los 5 primeros finalistas usaron el mismo zapato de Adidas. Jomif Kehelcha cruzó la meta 11 segundos después de Sawe y también rompió las 2 horas. Los 3 primeros corredores superaron todos el récord mundial anterior. La única respuesta que hubo por parte de Nike el domingo, después de que se hubiera roto esta marca, fue una publicación en Instagram de 3 oraciones. El reloj ha sido reiniciado, no hay línea de meta. Esa fue toda su reacción pública a perder un tiro a la luna de 10 años contra su mayor rival. Economía.
En México, la semana pasada dejó una narrativa que bien vale la pena que analicemos en este espacio. A ver, en nuestro país no estamos ante una crisis abierta en este momento, pero sí una economía bastante incómoda. Hay un crecimiento débil, una inflación todavía alta y muchísima incertidumbre comercial. La inflación de la primera quincena de abril bajó ligeramente a 4.53% anual desde 4.63% previo, pero quedó arriba de lo esperado por analistas. Además, la inflación subyacente se mantuvo en 4.27%, lo que confirma que el problema de precios no termina de ceder. Y el problema es que esta inflación persistente llega al mismo tiempo que la economía muestra poca fuerza. El IGAE de febrero, esto es el indicador global de la actividad económica previa del mes de febrero que publica el INEGI, creció apenas 0.1% mensual y cayó 0.3% anual, por debajo de lo esperado. Es decir, hubo un pequeño rebote frente a enero, pero no suficiente para cambiar la lectura de fondo. México empezó el año con una economía débil, especialmente si se observa el dato anual. Y aquí está la tensión para el Banco Central, para el Banco de México y también para las empresas. Si la inflación sigue arriba del rango objetivo, pero la economía pierde dinamismo, el margen de maniobra se vuelve mucho más estrecho. Bajar tasas puede ayudar a la actividad, sí, pero también puede mandar una señal riesgosa si los precios no han terminado de estabilizarse. En otras palabras, México no está creciendo con fuerza, pero tampoco tiene todavía una inflación suficientemente cómoda. Y a esto se suma el entorno de la incertidumbre comercial rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá, México, el TMEC famoso, la presión de Estados Unidos sobre temas fiscales, jurídicos y de trato a multinacionales no es solamente política, también puede afectar inversión, relocalización y decisiones de largo plazo. Para una economía que necesita inversión privada, productividad y certidumbre, ese es probablemente el dato más importante detrás de los datos. En Estados Unidos, la señal más importante de la semana vino por el lado del consumidor. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 49.8 puntos en abril desde 53.3 en marzo, mientras que las expectativas de inflación a un año subieron a 4.7%. Dicho de forma simple, el consumidor estadounidense se siente más pesimista y espera más inflación. Y esto importa porque el consumo sigue siendo uno de los grandes motores de la economía estadounidense. Si las familias perciben que la inflación no se irá pronto, especialmente por el costo de la energía y de los bienes básicos, pueden empezar a reducir gasto de manera discrecional. Y cuando el consumidor estadounidense se vuelve más cauteloso, el efecto no se queda solamente en Estados Unidos, se transmite a comercio, manufactura, exportaciones y expectativas globales. Y como telón de fondo, la energía volvió a ocupar el centro de la conversación. El petróleo avanzó por las tensiones geopolíticas y por la presión sobre exportaciones energéticas de Medio Oriente. Esto mantiene viva una preocupación que hemos venido siguiendo en episodios recientes: el riesgo de una inflación más persistente por costos energéticos. Y esto no es solo el precio de la gasolina, es transporte, logística, alimentos, insumos y márgenes empresariales. Y en el mundo emergente, la palabra de la semana fue vulnerabilidad. En las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial volvió a aparecer el diagnóstico de una economía global atrapada entre guerra, deuda, inseguridad alimentaria y mucho menor margen fiscal. No estamos hablando de una recesión global evidente, sino de algo quizá más difícil de administrar, un mundo donde crecer cuesta más, financiarse cuesta más y equivocarse en política pública sale mucho, mucho, mucho más caro. Talento.
Isca González nos habla de una trifulca de la inteligencia artificial contra todos, es decir, todos contra todos en estos temas de inteligencia artificial y reclutamiento, pero en particular habla de un estudio muy interesante en temas de currículums, reclutamiento y por supuesto inteligencia artificial. La inteligencia artificial contra los candidatos y contra las empresas y todos contra todos, amigos. Creo que muchos hemos escuchado probablemente en redes sociales, con familiares, en LinkedIn, cómo hoy mucha gente está identificando que los procesos de búsqueda de empleo y de reclutamiento para las empresas incluyen ya inteligencia artificial en todas sus etapas. Disclaimer, ojo, foquitos navideños, no necesariamente en todas las empresas, no necesariamente en todos los procesos. Pero este fin de semana, Rogelio me compartió una publicación de X donde nos platica una persona que un equipo de la Universidad de Maryland, de la National University of Singapore y de Ohio State analizaron 2,245 CVs, currículums, reales, escritos antes de que existiera ChatGPT para asegurarse que eran 100% humanos. Después le pidieron a 7 modelos de inteligencia artificial que los reescribieran. Y ya reescritos, entonces, cada inteligencia artificial tenía que elegir qué currículum era mejor. Y el resultado fue impresionante. Cada modelo eligió su propia versión. Es decir, cuando lo revisó la inteligencia artificial, el CV humano casi nunca ganó. Entonces, después hicieron otra hipótesis. La primera era, ¿qué es mejor, inteligencia artificial versus humanos? En la segunda decían, ok, entonces tal vez la inteligencia artificial escribe mejor. Ahora lo que hicieron fue pedirle a los humanos que evaluaran la calidad real de los CVs. Y esto es todavía más interesante. Aun cuando los humanos consideraban mejor el currículum original, la inteligencia artificial volvía a elegir el currículum creado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Algo que ya hemos platicado aquí en People Trends, que también hay muchas empresas, personas referentes en inteligencia artificial y en reclutamiento como Glenn Cathy y obviamente cada una de las inteligencias artificiales que conocemos, las más comunes, Claude, ChatGPT, Copilot, todos estos han dicho, la inteligencia artificial puede tener sesgos, la inteligencia artificial se puede equivocar. Por eso es tan importante el toque y proceso humano. Ahora, algo interesante también que comparten en este estudio, después más allá del post de X me fui a buscar la información del estudio y es muy interesante porque decían las personas que lo realizaron, quienes lo publicaron, quienes publicaron este paper, decían, demostramos que este sesgo puede reducirse en más del 50% mediante intervenciones simples dirigidas a las capacidades de autorreconocimiento de los modelos de inteligencia artificial, los LLMs. Entonces, amigos, cosas importantes que nos tenemos que llevar. Los candidatos tienen que entender que no hay trucos, no hay magia, pese a que este estudio es muy interesante. Les decía, no todas las empresas utilizan inteligencia artificial para filtrar CVs. Y muchas hacen el disclaimer y el disclosure súper claro de que en sus procesos de selección pueden incluir inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial no toma decisiones. Como empresas es importante primero asegurarnos, sobre todo en las transnacionales, qué es lo que dice corporativo, qué herramientas tenemos, en qué países se están haciendo, por ejemplo, pilotos, por si nos preguntan en nuestra región. Y si son empresas familiares o pequeñas, investigar qué herramientas hay allá afuera que yo pueda implementar y sobre todo transparencia, amigos. En su portal de carreras, en su página web, en el formulario que utilicen, la forma en la que decidan reclutar, siempre lo más importante es ser transparentes y decir cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Yo los invito a que vean un ejemplo, que es el caso de American Express. Si ustedes van a la página de American Express, en la parte de carreras, tienen una línea, está en inglés, por cierto, eso sí, pero tienen una sección que es Artificial Intelligence Usage Guidance for Candidates. Y ahí hay una tabla donde le sugiere a los candidatos qué es lo que ellos también van a evaluar y qué es lo que consideran, o sea, qué se acepta en el uso de la inteligencia artificial y qué no se acepta.
Entonces está muy interesante. Si quieren, la próxima semana podemos hacer un análisis de estos cuadros. También Zapier es una empresa que, por ejemplo, súper abiertamente, obvio, ellos trabajan con inteligencia artificial y le piden a los candidatos que les expliquen desde el primer día, antes de aplicar una posición, ellos cómo usan inteligencia artificial. Entonces, la transparencia es la clave el día de hoy, amigos, y entender, aceptar que las cosas han cambiado, que definitivamente no es algo que ya podamos eliminar o detener, pero sí que la adaptación y la forma en la que comunicamos va a ser súper importante desde todos los ángulos y, diría yo, en todas las áreas de la organización. Cultura. El día de hoy Ginny Dorado nos habla de la flexibilidad como beneficio, pero nos dice Ginny cuando en realidad es un tema de productividad. ¿Qué tal? Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo como siempre cable a tierra con el negocio. Hoy quiero hablar de un tema que muchas empresas siguen tratando como beneficio, cuando en realidad es una palanca directa de productividad: los esquemas flexibles de trabajo. Y quiero empezar con un dato de contexto que no podemos ignorar. En 2019, el gobierno federal eliminó el esquema de subsidios a estancias infantiles. ¿Qué pasó después? El cuidado no desapareció, se trasladó al colaborador. Hoy, además, el IMSS tiene menos capacidad instalada en guarderías que hace algunos años. Y si ampliamos la mirada, en México el trabajo no remunerado de cuidados representa más del 26% del PIB, siendo mayormente asumido por mujeres. Esto de acuerdo a la INEGI. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando una empresa elimina flexibilidad sin entender la realidad de su gente, no está ajustando un horario, está impactando directamente su capacidad de sostener desempeño. En Focus Group, estudios de cultura y procesos de coaching, he visto un patrón muy claro. Y aquí es importante decirlo, la mayoría de estos casos eran personas con desempeño satisfactorio e incluso varios con desempeño sobresaliente. Personas que hacen entre 1 y 1 hora y media de traslado a sus trabajos, papás y mamás que salen corriendo a la hora de la comida para recoger a sus hijos, lo cual hace que coman en el trayecto, costos adicionales de entre un 10 y un 15% de tu sueldo en estancias o en apoyos para cuidar de otros, y líderes de alto desempeño que no piden trabajar menos, piden trabajar mejor. Una ejecutiva me decía: yo empiezo a trabajar desde las 7 de la mañana, a esa hora estoy conectada porque tengo clientes de diferentes usos horarios, pero si salgo a las 8 de la mañana, hago hasta 1:30 para llegar a mi trabajo. En cambio, si salgo a las 9:30 de la mañana, iniciando a trabajar a las 7 desde mi casa, me ahorro casi 1 hora de tráfico. Cuando ella lo puso en mesa con su jefe le dijo: es muy complicado poderlo implementar contigo. Otro colaborador pidió entrar a las 7 de la mañana pues para evitar 2 horas de tráfico de regreso. Respuesta: a esa hora de entrada que quieres implementar, pues no hay tanto movimiento en la oficina. Aquí está el problema. Seguimos gestionando con lógica de presencia, no de contribución. Seguimos premiando puntualidad, visibilidad y no valor. Gallup nos lo ha dicho, el engagement impacta directamente en productividad, rentabilidad y bienestar. Y McKinsey ha documentado que más del 50% de los colaboradores que han entrevistado en sus estudios se sienten improductivos en sus esquemas actuales. Entonces, ¿tu organización está diseñada para ver gente o para generar resultados? ¿Qué hacer distinto? Primero, hacer un estudio de flexibilidad por puesto. No todos los roles requieren lo mismo. Hay que analizar actividades, interdependencias y momentos de mayor productividad. Segundo, vincular flexibilidad con desempeño. No se trata de dar permisos, se trata de pactar resultados. En lugar de bonos de puntualidad o esquemas rígidos de horario, hay que evolucionar hacia indicadores de valor, cumplimiento de entregables, calidad, tiempos de respuesta, satisfacción del cliente interno y contribución al equipo. Y aquí hay una oportunidad que pocas organizaciones están aprovechando: integrar la flexibilidad como parte del reconocimiento variable por desempeño. Es decir, no solo compensar con dinero, sino con condiciones de trabajo. Por ejemplo, colaboradores de alto desempeño pueden acceder a esquemas más flexibles de entrada y salida, días adicionales de trabajo remoto, ajustes personalizados de jornada según su realidad personal, autonomía en la gestión del tiempo basada en resultados. Esto tiene varias ventajas:
refuerza la meritocracia real porque no todos tienen lo mismo si no lo generan. Eleva el engagement porque conecta directamente el esfuerzo con calidad de vida y no incrementa necesariamente el costo fijo, pero sí el valor percibido. De acuerdo a Gartner, la personalización de la propuesta de valor del empleado, la mentada Employee Value Proposition, es una de las principales tendencias para mejorar retención y desempeño con contextos híbridos. La pregunta aquí siempre incomoda. ¿Tu organización sigue pagando por presencia o horas pompi? ¿O ya empezó a reconocer contribución de forma inteligente? Tercero, entrenar a los líderes para gestionar en híbrido, porque muchos, me incluyo, generación X, pues fuimos formados bajo la lógica de que si no te veo, no sé si trabajas. Y eso ya no funciona, es obsoleto. Cuarto, preparar a la organización para el cambio generacional. Los baby boomers hoy tienen entre 60 y 80 años y están saliendo del mercado laboral. Las nuevas generaciones no piden menos trabajo, piden mejores condiciones para poderlo sostener. ¿Estás diseñando el trabajo para controlar o para liberar el potencial de tu gente? Porque la flexibilidad bien diseñada no es una concesión, recuerda, es estrategia de talento. Y quien no lo entienda, pues va a empezar a perder gente, talento, oportunidades y sobre todo resultados sostenibles. Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos comparte la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en temas de la reducción de la jornada laboral. Hoy tenemos una actualización clave. La reforma a la Ley Federal del Trabajo de reducción de la jornada laboral ya fue aprobada y estamos únicamente en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que podría darse tentativamente para este 1 de mayo, este viernes, como ya lo hemos anticipado con anterioridad. Pero más allá del 48 a 40 horas, creo que vale la pena entender qué está detrás, porque ahí está el verdadero mensaje para todas las empresas. La exposición de motivos es clara. México ya no tiene un problema de cuánto se trabaja, sino de cómo se trabaja. El diagnóstico reconoce que históricamente hemos operado bajo jornadas largas que no necesariamente se traducen en mayor productividad, pero sí en efectos negativos, como fatiga, menor motivación y riesgos para la salud. Y aquí viene el giro interesante. La reforma no se plantea como una concesión laboral, sino como una reconfiguración del modelo productivo. Se apoya en evidencia internacional, en la OCDE, en la Organización Internacional de Trabajo, donde países con menos horas logran mayor productividad por hora trabajada. Creo que es más complejo solamente que eso, pero bueno. Es decir, el mensaje implícito es fuerte. Trabajar más horas ya no es sinónimo de ser más eficiente. Además, la iniciativa introduce un componente social relevante. Reconoce que las jornadas extensas profundizan desigualdades, particularmente para las mujeres, por la carga de trabajo no remunerado. En ese sentido, la reducción también busca mejorar la participación laboral y la conciliación entre la vida y el trabajo. Ahora, desde la lógica de la implementación, la exposición de motivos manda 3 señales claras para las empresas. Primero, pues la gradualidad. No es un cambio de golpe, es una transición diseñada para que las organizaciones ajusten sus procesos. Número 2, flexibilidad organizativa. Se abre la puerta a redistribuir jornadas mediante acuerdos, lo cual apunta a modelos más dinámicos de operación. Y tercero, control y trazabilidad. Ojo aquí, el énfasis en registros electrónicos de jornada refleja que la autoridad va a querer ver datos, no discursos. Al final, la narrativa es potente. La reforma no busca que el país trabaje menos, busca que trabaje mejor. Una vez más, perdón por sonar como disco rayado, pero hay que verlo, o sea, es decir, no verlo como un ajuste de horas, sino como un rediseño de productividad, porque el riesgo no está en la reforma, el riesgo está en enfrentarla con parches. Y como ya lo hemos dicho aquí, la reducción de la jornada es un desafío, pero quedarse rezagado sería el verdadero costo.
Y así cerramos el episodio 124 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 28 de abril. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita. Y también de activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Yo soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias por acompañarnos.